Muy buenos días. Doy gracias a Dios por dos motivos. En primer lugar, porque me permite comunicarme con ustedes y enviarles un muy cordial saludo. Y en segundo lugar, porque en esta serie de meditaciones sobre el libro de los Efesios, hoy nos permite poner nuestra atención en el versículo 21 del capítulo 5. Pero antes voy a leer los versículos 18 al 21 que dicen de la siguiente manera: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Al analizar este pasaje nos damos cuenta que el versículo 18 nos da una orden tajante: sed llenos del Espíritu. Y los versículos 19 y 21 mencionan 4 resultados de la llenura del Espíritu Santo, los cuales tienen que ver con nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes, y que son: 1, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales; 2, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones; 3, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre; y 4, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y además de estos 4 resultados, tenemos el fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas 5, 22 y 23. Ahora bien, de los primeros 3 resultados ya hablamos los jueves anteriores, y hoy vamos a considerar el que se refiere a someternos unos a otros, lo cual es muy importante, ya que todos sabemos los conflictos que existen en todas las organizaciones, incluyendo las iglesias, conflictos que surgen cuando unos no se someten a los otros. John MacArthur dijo: el principio general de la sumisión mutua, al someternos unos a otros como resultado de la llenura del Espíritu, también es la base y fundamento de los principios específicos de autoridad y sumisión. Esto tiene una aplicación inmediata en las relaciones entre esposos y esposas, padres e hijos, amos y siervos, que abarcan la temática de casi todo lo que resta del libro de los Efesios. Pero vayamos a las primeras 4 palabras de este versículo que dicen: someteos unos a otros. En el texto original en griego, la palabra que se traduce en la versión Reina Valera 60 como someteos es un participio, por lo que varias traducciones lo ponen como sometiéndose, lo cual considero correcto porque es la 4ª consecuencia, es el 4º resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Hendrickson comentó: y someteos implica una condescendencia o consideración mutua y servicio. Y la Biblia en diferentes pasajes nos habla de la importancia de someterse los unos a los otros. Por ejemplo, miren, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículo 26 dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. También Jesús, siendo el Señor del universo, en Juan capítulo 13, versículo 13 dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren, Filipenses 2:3 dice: no haciendo nada por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno estimando al otro como mejor que él mismo. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Efesios 4:1 también dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y debe quedar claro que aunque la sumisión no es una sugerencia, no es una recomendación, sino que es una orden, y por lo tanto es la voluntad de Dios para nosotros, esta sumisión no es posible lograrla sino como resultado de estar lleno del Espíritu. Ahora, fíjense bien que aún en la unidad más pequeña de la sociedad humana, que es la familia, el someterse unos a otros es indispensable, ya que la familia es incapaz de funcionar si cada miembro exige, si cada miembro expresa su propia voluntad y hace todo lo que se le antoja. El sistema de autoridad que Dios ha ordenado para la familia es que los esposos sean la cabeza de las esposas y los padres cabeza sobre los hijos. Y también en la iglesia es importante el someternos unos a otros. Y un ejemplo de ello es que Jerónimo, reconociendo la importancia de este mandato, recomendó este pasaje a los ancianos, con quienes en algunas ocasiones tuvo choques. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y miren ustedes, los conflictos en el mundo, en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio, siempre vienen como resultado de corazones que están dirigidos por el ego, por el yo, antes que por el Espíritu Santo. Cuando el ego insiste en sus propios derechos, opiniones, metas, la armonía y la paz se hacen imposibles. La vida egocéntrica siempre batalla por estar por encima, empuja hacia abajo a los demás. A medida que asciende con orgullo, la vida centrada en el Espíritu, por otra parte, está dirigida hacia la humildad, la sumisión a otros. Levanta a los demás en su intención de servir. El creyente lleno del Espíritu se caracteriza por cumplir lo que dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. John Stott escribió que en la familia, la iglesia o en cualquier otra organización, si una persona dice estar llena del Espíritu, pero reacciona en forma agresiva, autoafirmativa, vanidosa, eso no corresponde a estar lleno del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es un espíritu humilde, y aquellos que están llenos de Él reflejan la mansedumbre y bondad de Cristo. Lo que es más, en todas las relaciones interpersonales debe haber una sumisión mutua, debido a que la sumisión es una actitud espiritual general que debe ser una realidad en la vida de todos los creyentes en todas sus relaciones. Pero hay que señalar y recalcar que las relaciones de autoridad y sumisión en la iglesia, en el hogar, deben estar llenas, rebosantes de amor, caracterizadas por la sumisión mutua. Y aunque Dios ha ordenado a los esposos como cabezas sobre sus esposas y los padres como cabezas sobre sus hijos, también ordena la sumisión. La sumisión y responsabilidad mutua entre todos los miembros de la familia. Ahora, las últimas 5 palabras de este texto dicen: en el temor de Dios. Algunas versiones traducen este versículo como por respeto a Cristo, por reverencia a Cristo, en el temor de Cristo, en atención a Cristo. Y es un hecho que aquellos que están verdaderamente sujetos a Cristo no van a encontrar dificultades para someterse unos a otros. El motivo para someterse los unos a los otros lo encontramos en la frase importante que dice: en el temor de Cristo. Es decir, el principio básico de estar sometidos unos a otros tiene su poder y efectividad solamente en el temor de Dios, en el temor a Cristo.
Y en el Antiguo Testamento se menciona una y otra vez que lo más importante en la vida es el temor del Señor, o sea, el temor de Dios. Y también la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el todo del hombre, por lo que la sumisión mutua en el temor de Cristo es algo que todo el pueblo cristiano debemos practicar, ya que Cristo tiene la autoridad como Señor del universo, se humilló a sí mismo como siervo, y si somos sus seguidores, también debemos ser siervos. Concluyo. La sumisión es un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. El resultado que encontramos en este versículo de obedecer el mandato de ser llenos del Espíritu es el de someterse y servirse los unos a los otros, pero además es importante hacerlo con amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. John MacArthur escribió: todo cristiano obediente y lleno del Espíritu es un cristiano que se somete. El esposo que exige la sumisión de su esposa a él, pero no reconoce su propia obligación de someterse a ella, distorsiona el principio de Dios para la relación matrimonial y no puede funcionar como un esposo piadoso. Los padres que demandan obediencia a sus hijos, pero no reconocen su propia obligación de someterse en sacrificio amoroso para satisfacer las necesidades de sus hijos, son ellos mismos desobedientes a su Padre Celestial y no pueden funcionar como padres piadosos. Termino repitiendo el versículo en el que pusimos nuestra atención el día de hoy. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén.